Me gustaría agradecer antes que nada a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y a la SGAE por el trabajo y el encargo que me hicieron, y por otra parte, pues eso, me gustaría comentaros un poco de qué va a tratar la obra que se va a estrenar este viernes en Vitoria. Principalmente esta obra, Isos Mendi, fue una obra que concebí hace 4 años, cuando hice una obra de cámara, y me pareció muy interesante ese hecho de tener como una masa gigantesca flotando por el océano. Me pareció muy inspirador. Sin embargo, no fue hasta que tuve el encargo el año pasado con la OSE cuando empecé a indagar sobre lo que se corresponde Isos Mendi, que es iceberg en castellano. Hice un pequeño viaje con mi pareja y con mis amigos el año pasado a Irlanda y tuve la suerte de poder visitar el museo del Titanic allí en Irlanda, y hubo un momento muy interesante, que es que me quedé yo solo en la sala y pude observar las características principales de un iceberg, que solo al final podemos observar la punta. Realmente lo que está a nuestra vista es una pequeña parte de toda esa masa que conforma. Lo que está realmente hundido es el 80%. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he tenido, con la anterior obra de orquesta, que también tuve la suerte de estrenar con la OSE, siempre tengo como el leitmotiv el tema del viaje. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue pensar en un viaje en un iceberg, es decir, cómo se desprende el glaciar, directamente esa masa gigantesca, cómo va yendo por el océano poco a poco, y lo más interesante es que tiene un deshielo y la parte visible deja de estar visible hasta que empieza a salir lo que está realmente oculto. Entonces, musicalmente he trabajado dos tipos de lenguajes. Hoy en día diría que todo compositor hacemos música contemporánea, pero sí que he utilizado como diferentes lenguajes para discernir muy bien las diferentes partes que tenemos con el iceberg. Y al final también ha sido un proceso en el que los compositores estamos inmersos, y sobre todo la soledad me ha acompañado mucho en este trabajo, porque al final es un trabajo de mucho tiempo, llevar una obra de 15 minutos, y me pareció muy interesante el hecho de trabajar conmigo mismo, observar la soledad, el iceberg. Al final es eso como lo afronté la obra.